Hola hermanos, nuevamente aquí en Pasión por la Palabra. Vamos a reflexionar, a analizar un poquito el Evangelio de Juan, ahora en el capítulo 16, versículos del 5 al 11. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Veamos qué nos dice. Pero ahora me voy a aquel que me ha enviado, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Sino que por haberos dicho esto, vuestros corazones se han llenado de tristeza. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Palabra del Señor. Bien, mis queridos hermanos, seguimos con el Evangelio de Juan como es menester en esta época de Pascua, ¿verdad? Que sigue hasta Pentecostés, que ya estamos a las puertas de celebrar Pentecostés. ¿Y qué fiesta más grande para la iglesia que es Pentecostés? Pues poco a poco vamos a irlo descubriendo. Y ya que estamos hablando de esto, pues los invito a que el día martes vamos a tener un pequeño taller vía Zoom. Aquellos que deseen, pues pueden indicar su deseo de participar en el curso, pues a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro chat de Católicos Bosque de la Costa. Pero bien, regresando al tema. Vamos a ir desmenuzando como acostumbramos a hacer en la medida de lo posible los diferentes versículos para poder entender un poquito mejor la Sagrada Escritura, ¿no? Y empieza diciendo pues que Jesús hablaba a sus discípulos y les decía, ya me voy al que me envió. Y surge ahí una pregunta que hace Jesús. Sí, muchachos, ya me voy, pero ninguno de ustedes me pregunta a dónde me voy. Pues sencillamente porque al decirle Jesús que se iba, equivalía pues a decirles, muchachos, ¿se van a quedar solos? ¿No? Entonces ellos se entristecieron mucho, 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 mucho. Y en verdad que no podría haber otro sentimiento de por medio que el de la tristeza al saber que su maestro, ¿verdad? El Mesías que ellos tanto esperaban, se les iba, los iba a abandonar, los iba a dejar solos. Entonces, un poco desconcertados posiblemente estarían pensando en su cabeza, pues todo esto de la revelación, de la promesa del Mesías, ¿en qué queda? Si viene Jesús y ya se va y nos deja solo a nosotros, ¿en qué quedamos? ¿Para qué hemos quedado? ¿Qué será de nosotros? Víctimas de la tristeza y de la preocupación por la incertidumbre de lo que habría de suceder. Pero Jesús se da cuenta de ello y bueno, él mismo como que les contesta y le dice, bueno, es que su corazón se ha llenado de tristeza, justamente porque les he dicho estas cosas. Pero acto seguido, a continuación les dice, sin embargo, ahí empieza Jesús como a despertar la esperanza, ¿no? Ok, ya les he dicho esto, que me voy, sí, pero sin embargo, es cierto lo que les digo, o como decía Jesús en otras citas, en verdad os digo. ¿Qué les decía Jesús? Que les convenía que se vaya. Y así les dice, les conviene que yo me vaya,
porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, sí se los enviaré, ¿verdad? Entonces, les conviene, esa palabrita, les conviene, ¿no? Aparte de eso, la otra palabra previa es importante, es cierto. O sea que es la verdad, es mi promesa de que les conviene. Ese les conviene es como una promesa de algo nuevo, algo renovador, pero permanente y además transformador. Si les conviene, si les convenía, es porque era la promesa de que iba a ser algo mejor de lo que ya habían vivido, ¿no? No refiriéndose necesariamente a la persona de Jesús, no que el Espíritu Santo sea mejor que Jesús, no. Jesús se refería al hecho de que la experiencia vivida con Él fue una, única, aprendieron, pero lo que iba a venir para ellos iba a ser mucho más grande, mucho mejor. Por eso es que Jesús les dice, les conviene. Es como una transformación que habría de venir, una promesa de algo renovador. Y no podía ser de menos, porque si nosotros vamos al mismo capítulo 16 de Juan, pero en el versículo 13, dice, y que ya vendrá el Paráclito, aquel que los guiará a la total verdad o a la plenitud de la verdad, ¿no? Es decir, al total conocimiento de la verdad. ¿Y qué era la verdad, mis queridos hermanos? Jesús dijo en otra cita anterior, en días anteriores, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la verdad es Jesús, ¿no? Entonces, ¿qué significaba aquello? Pues de que entonces ellos todavía no entendían a plenitud lo que era la revelación total de Jesús, porque habría mucho todavía que suceder para que se les revele la plenitud de la verdad. Es decir, la plenitud de la verdad significaba pues también estar consciente y comprender, entender el propósito de la venida de Jesús, ¿no? Y entender la revelación del Padre a través de la persona de Jesús. Entonces, por eso es que entonces les convenía de que Él se vaya. Pero al mismo tiempo, ¿verdad? Tiene que ver muchas cosas. También los discípulos estaban aferrados a la persona de Jesús, al ser humano. No veían en Él al mismo Dios todavía, porque no lo comprendían. Por eso es que era necesario que viniese el Espíritu Santo para que Él les revelara estas cosas que todavía no entendían. Y desde otro punto de vista también, ¿no? La venida del Paráclito, o sea, la ida de Jesús y la venida del Paráclito marcaba dos tiempos diferentes. El uno es el tiempo de Jesús histórico, como ser humano, y que vino aquí a revelarnos al Padre, y que su ciclo, ¿verdad? Su misión aquí en la tierra terminaría pues con su pasión, su muerte, su resurrección y su final ascensión al cielo. Y desde ahí pues no íbamos a ver más a Jesús. Es más, en el versículo 10 dice, y ya no me verán ustedes, no me volverán a ver. Entonces, ese es un tiempo, ¿no? El tiempo histórico de Jesús, que no es el mismo que el tiempo de la iglesia. Entonces, se termina el tiempo de Jesús aquí en la tierra, claro está, ¿no? Y comienza, brota con el Espíritu Santo un nuevo tiempo, una nueva época, una nueva era, que era la era del Espíritu Santo. Y así es, entonces continuamos con la lectura en el versículo 8, cuando Jesús les dice, y cuando Él venga, es decir, cuando venga el Espíritu Santo, dice aquí, establecerá
la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y por qué habría de decir Jesús esto de que establecerá la culpabilidad del mundo, hablando de materia de pecado, de justicia y de juicio? Pues porque hasta entonces era tan difícil, en ausencia del Espíritu Santo y en ausencia de la plenitud aún de la revelación, pues que el mundo pudiese entender qué realmente es pecado, el verdadero concepto de justicia y cuál es el sentido propiamente del juicio. Entonces Jesús se encarga por lo menos de darle ciertas pautas sin ser necesariamente muy exhaustivo en una explicación teórica, teológica, ¿no? Pero ya les va dando las pautas diciendo de qué. Por ejemplo, refiriéndose al pecado, les dice, porque ellos no han creído en mí. Y eso es clarísimo. Decir pues que ellos no han creído en mí es ya ocasión de pecado. Porque negarse a creer en Jesús, a creer en lo que Él nos vino a revelar de parte del Padre, es negarlo a Él y negarlo al Padre. Y negándolo a Él y negando al Padre, estamos negando también al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aquel que nos puede santificar y realmente darnos la oportunidad, como decíamos hace un momento, de entender la diferencia entre lo que es correcto y lo que no es correcto, lo cual puede marcar nuestra condenación o nuestra salvación, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo es aquel que nos da la oportunidad de santificarnos para algún día poder llegar al reino de los cielos. Entonces, por eso es que negarse a escuchar a Dios, en negarse al Padre, negar al Espíritu Santo, es una ofensa gravísima contra Dios, es ignorar al mismo Dios. Por eso constituye un gran pecado, ¿verdad? Y hablamos entonces, Jesús les hablaba de poder reconocer el pecado, la justicia, ¿verdad? Y cuando se refiere a la justicia, pues él les dice, porque me voy al Padre y no me verán ustedes. Pues, ¿cómo entender esto, no? Pues Jesús, el justo entre los justos, muerto por causa nuestra en la cruz. Jesús, ¿a dónde iba? Dice, porque me voy al Padre. Eso les dijo, ¿no? ¿Y cómo habría de ir al Padre? Pues para ir al Padre tenía que cumplirse lo que estaba dicho ya en las Escrituras. Tenía que padecer y morir y con una muerte de cruz. Entonces, tenía que pasar por la cruz para resucitar, subir al cielo y estar sentado, como decimos en el credo, sentado a la derecha del Padre, con toda la autoridad de un rey, el rey de justicia, de amor, ¿verdad? El rey sobre toda la creación, ¿no? Se hace justicia en él entonces, y él también hace justicia, ¿no? Y agrega además, y ya no me verán más, me voy al Padre y ya no me verán más. Y en el versículo 11 dice, para que puedan discernir el juicio, dice, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. En Jesús, ¿no? Regresando un poco al versículo anterior también, aquello de ir al Padre, ¿no? El de hacer justicia, tiene un sentido escatológico, ¿no? Es decir, escatológico quiere decir que hace referencia al fin de los tiempos, a la segunda venida de Jesús, donde habrá pues el juicio final, ¿correcto? Y también en aquel momento, al ser el fin del mundo, escúchese bien, hablamos del fin del mundo,
significa que el término del mundo, la victoria final de Jesús sobre los poderes de este mundo. Al triunfar Jesús sobre los poderes de este mundo, está dando fin al mundo. Y del juicio por el cual el príncipe de este mundo ya está condenado, pues en Jesús se cumple la condena del cosmos, como decía el padre Rañero en una homilía ayer o antes de ayer, ¿no? Cuando hablaba del mundo es el cosmos, ¿no? Es básicamente la concepción del hombre de su sociedad, de su entorno. Eso es realmente el mundo, ¿no? La creación humana, ¿no? De nuestra sociedad, de la filosofía, de esa concepción de la vida y de la verdad, que no es necesariamente la verdad de Cristo. Y así es como en Jesús se cumple entonces la condena de este mundo, la condena del cosmos y su príncipe, ¿verdad? Entonces, y cuando firma esta sentencia al final de la lectura que dice, ya está condenado, refiriéndose al príncipe de este mundo, ¿verdad? Al decir que ya está condenado significa que ya, aunque no se ha cumplido todavía el fin del mundo, pero ya el juicio está dado. Y por lo tanto, ya desde el momento de Jesús para acá, en la nueva era, la era del Espíritu Santo, el mundo ya no podrá ni deberá volver a ser lo mismo que fue antes de Él y antes del Espíritu Santo. Entonces, mis queridos hermanos, les dejo con estas ideas para que cada uno de nosotros pues podamos preparar nuestra reflexión y orar, pedirle a Jesús que nos llene de entusiasmo, de expectativa, de oración, de ayuno, de penitencia y prepararnos de una manera adecuada para esa gran fiesta, esa vigilia de Pentecostés, para recibir como debe ser, con el corazón listo, para que el Paráclito venga y se hospede en nuestro corazón. Dios y nuestra Santísima Virgen nos bendiga a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos.